La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto, por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta al tiempo, no se rinde al fracaso, la fe sigue luchando. Quiero dejarles con un mensaje en el corazón de una palabra muy poderosa. ¿Cuántos están listos para recibir la palabra de Dios? Recuerdo cuando íbamos a la iglesia que nos quedábamos los mayores, los adultos, y todos los jóvenes se iban para los diferentes departamentos y le llamábamos la escuelita dominical. Y hoy es una escuela para ustedes. Amén, hermanos. ¿Cuántos están listos para aprender la palabra de Dios? Yo espero que esta enseñanza les bendiga a ustedes así como me ha bendecido a mí. Pero sobre todo que ustedes reciban la revelación de la palabra, como siempre les digo. La letra es mucha, pero la palabra revelada, el logos de la palabra, el rema de la palabra, cuando se convierte en revelación, cambia la vida, cambia la vida. Y hoy les traigo este mensaje: resistir al diablo. Porque ¿cuántos saben que el diablo anda suelto? Sí. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y sabe cuál es el plato preferido de Satanás? Usted y su familia, su matrimonio, su economía. Ese es el plato preferible del enemigo. Así es que en esta mañana vamos a ver de qué manera se resiste, porque él nos ataca todos los días, pero nosotros tenemos que resistirlo. Y el Señor nos va a dar hoy 8 herramientas para que usted resista al enemigo sobre sus hijos, sobre su cuerpo, sobre su economía, sobre su matrimonio. Y necesitamos estar bien afianzados en la verdad, que la verdad de Dios es la que hace posible todas las cosas. Amén. Quisiera que abran sus Biblias en Santiago capítulo 4, verso 7. Santiago capítulo 4, verso 7. Y miren esta hermosa palabra que dice. ¿Cómo dice? Someteos pues a Dios. Número 2, ¿qué dice? Resistid al diablo. Y número 3, ¿qué dice? Y él huirá de nosotros. Mire ustedes el secreto, la revelación que el Señor nos da a nosotros a entender, para que eso que ha venido molestando a nuestra vida. Mire, si hay algo con lo que Satanás se ensaña es con el cuerpo. Nos da problemas, nos da debilidades, nos da situaciones y siempre nos está amenazando con la salud. ¿Sí o no, Shula? Siempre. Y tenemos que usar armas secretas que los médicos no saben, no lo sabe la ciencia, no lo saben los astronautas. Lo tiene que saber la iglesia, hermanos. Tenemos que saber cómo se resiste a Satanás. Y dice la palabra de Dios que Satanás solamente se detiene cuando usted se somete a Dios. Solo se detiene cuando usted se somete a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es más fuerte que usted. Dios es más fuerte que la mentira. Dios es más fuerte que el engaño. Por eso nosotros nos tenemos que someter primero a Dios. Y luego la segunda parte es entrar en la batalla. ¿En la batalla de qué? En la batalla de todo lo que el enemigo siempre que se levanta me robe. Hermanos, tanto el jueves como esta enseñanza es importante que nosotros la entendamos para cambiar.
Entonces, nosotros tenemos que saber que la tercera parte de este versículo bíblico es importantísimo, hermanos. ¿Qué dice la tercera parte? Dice, primero, someternos a Dios. Número 2, resistir al diablo. Y número 3, ¿se da cuenta? Vea qué fácil que es. Él va a huir. Ahora, ¿por qué Satanás tiene que huir de nosotros? ¿Por qué usted piensa que Satanás va a huir de usted? ¿Qué es usted diferente? ¿Cuáles son las armas que usted está presentando para que Satanás huya de usted? Usted está presentando la imagen viva de Dios. Y cuando el Satanás ve la imagen de Dios, él huye de Dios. Él huye de Dios. ¿No es cierto cuando el Señor Jesucristo fue al desierto? ¿Con qué atacó el Señor Jesús a Satanás cuando lo tentó 3 veces? Número 1, escrito está. Número 2, escrito está. Y número 3, escrito está. Ahora dígamelo usted. Número 1, número 2 y número 3. Esa es la victoria. Fue la victoria con que Jesús ganó en la tentación del desierto. Cuando yo no tengo palabra para atacar al enemigo, mi espada está oxidada. Y yo no puedo ir a atacar con una espada oxidada. Yo tengo que todo el tiempo estar viendo que la espada esté íntegra. La espada corta en 2 vías, cuando entra y cuando sale, porque tiene filo a los 2 lados. ¿Sí o no? Entonces esta espada tiene que estar bien alineada. Tenemos que estar buscando a ver dónde está mi espada para limpiarla, para aceitarla, para mantenerla en un lugar especial. Entonces nosotros tenemos que saber que el someternos a Dios nos habla de obediencia. Cuando yo me someto a Dios, yo someto mi mente, mi corazón y mi alma en obediencia a Dios, en obediencia a la palabra. Y esta obediencia nos habla, este someter me habla de obediencia. Y esto es el primer paso que yo tengo. Si yo quiero, óigame aquí los padres de familia, si yo tengo obediencia, yo tengo autoridad. Cuando yo voy a atacar algo que para mí es imposible, porque decimos, bueno, para Dios, para el médico es imposible. Para los abogados es imposible la situación. Para un padre y una madre es imposible que el muchacho que esté en desorden vuelva a casa. Pero para Dios no es imposible. Cuando yo someto esto en obediencia, entonces voy a tener autoridad. Si yo no soy obediente a la palabra, usted como padre y madre de familia, que ya estoy soltando lo que es el tema de los padres, si yo no tengo obediencia a Dios y a su palabra, yo no voy a tener autoridad para tratar a mis hijos. Yo no voy a tener autoridad cuando oro. ¿Por qué? Porque si yo no le obedezco a Dios, ¿cómo Dios me va a obedecer a mí? Como me decía mi nieta cuando estaba chiquita, Nana, cuando tengas un problema, recuerda, decímelo a mí porque yo hablo con Dios y Él me obedece. Tenía como 3 años la Nana. Porque así son los niños. Los niños con el Señor tienen una relación totalmente íntima. Pero ¿sabe qué hacemos los padres? Los padres los llenamos a nuestros hijos de complejos. Los llenamos de reglas que no dice la Biblia. Los llenamos de nuestros temores. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que entrar en esa obediencia para tener autoridad. Porque a mayor obediencia, mayor autoridad. Mucha obediencia a Dios, mucha autoridad. Cuando un padre y una madre tienen autoridad, ya no gritan. No mandan al hijo al carajo. Menos que salga de un padre la mala palabra.
Porque yo ya no necesito gritos porque tengo autoridad, porque estoy sometido a Dios. ¿Me entiende, hermanos? Todo el proceso. Es que el enemigo no se va a parar de atacar, no va a parar de atacarte si nosotros no tenemos autoridad. No soy yo, no soy yo. Es solamente así, entonces nosotros podemos cumplir con el segundo mandamiento, que es: cuando yo tengo autoridad, yo puedo resistir al diablo. Ahora usted dice, ¿cómo un hombre o una mujer como usted va a resistir a alguien que es tan poderoso? Permítame decirles, hermanos, después de Dios, el más poderoso en el mundo se llama Satanás. Y usted tiene que entenderlo, no es usted, es Satanás. Pero cuando usted se somete a Dios, somete a esa carnalidad, somete la mente, somete su corazón, y usted obedece la palabra, entonces es mayor que él. Es mayor que todas las cosas del diablo. No usando las artimañas humanas, ahora lo vamos a ver, sino usando la palabra de Dios. Entonces, ¿qué significa resistir al diablo? Para poder nosotros entender qué es lo que esto significa, tenemos que analizar la palabra resistir. ¿Qué quiere decir resistir? Resistir quiere decir oponerse con fuerza a algo. Yo me opongo, yo como padre, como hijo, como siervo, como pastor, como señora de la casa, como hombre, yo me opongo. Diga oponerme. ¿A qué se va a oponer usted? Me voy a oponer con fuerza a eso que está pasando. Usted no va a decir, ay, es que me robaron tal cosa, y usted se queda con los brazos cruzados. No, usted se va a oponer. Me están robando mi nieto, opóngase. Me están robando mi matrimonio, opóngase. Me están robando las finanzas, opóngase. Me están robando la familia, opóngase. Me están robando el ministerio, opóngase. Resista. La vida del cristiano siempre, la Biblia lo compara con un soldado. ¿Y qué hace un soldado? Un soldado está en guerra todo el tiempo preparándose. Siempre está listo por si lo llaman a la pelea. Entonces, ¿qué es también resistir? Combatir las pasiones y los deseos. ¿Qué es lo que yo tengo que combatir? Yo siento, yo quiero. Es que a mí no me parece. No es el darle rienda suelta a la carne, hermanos. La carne siempre va a querer, la carne siempre va a sentir. Por eso la fe no es por lo que yo siento, sino por la palabra de Dios. La fe no es sentir. Hoy siento que amo al Señor, mañana siento que no lo amo. Hoy siento abrir la Biblia, mañana no siento. Hoy siento orar, mañana no siento. ¿Usted sabe cómo entra y sale de su vida Satanás? Y si no hay cobertura de un padre, de una madre, de un pastor, iguales van a ser los hijos, y aquí lo vamos a ver. Porque nosotros damos cobertura a los hijos. Nosotros los pastores, hermanos, si usted tiene un pastor carnal, carnal va a ser la iglesia. Si usted tiene un padre carnal, carnal van a ser los hijos. Si usted tiene una madre carnal, carnal va a ser la familia. Ahora en el Día de las Madres dice, hay una poesía, un pensamiento que dice: la madre que mueve la cuna es la madre que gobierna el mundo. Perdón, ¿con qué lo gobierna? ¿Con fuerzas? ¿Con sonrisas? ¿Con darles a sus hijos dinero? No. Cuando nosotros resistimos al diablo, estamos resistiendo algo grande, hermanos, que no se resiste solamente con satisfacer los deseos del hijo. Es con algo más, y tenemos que prepararnos. Resistirlo entonces es oponerse a la acción o a la violencia de otras personas o situaciones.
van a venir violencia, va a venir acciones. ¿Y cómo yo voy a sacar pecho para resistirme a eso? Eso es la autoridad que el Señor me da. Entonces resistir tiene que ver con confrontar, y confrontar tiene que ver a su vez con mantener una actitud de oposición ante el problema. Óigame en esto, hermanos, si yo pongo una actitud de oposición y usted viene y me dice, ay, viera que a mí me parece que hoy yo siento ir a la discoteca, y yo no tengo autoridad para hablar con usted, porque yo tampoco tengo una relación con Dios. Entonces, lo que usted me dice, yo le voy a decir, pues eso no es tan malo. Como teníamos un pastor, no aquí, había un pastor que le decía a los niños, ay, mire, pero si usted tiene ganas de ir allá a perderse un ratito, pues una canita al aire no hace daño, una vez al año. Era pastor de jóvenes. Eso es oponerse, hermanos. Tenemos que oponernos porque Satanás ha venido para robar todo lo que nosotros le entreguemos. Y hermanos, perdónenme, pero yo estoy adelantando el tema de cómo educar a los padres. Y viera que siempre son los padres. Y tenemos que aprender a decir no y a pararnos en la brecha y a resistir al diablo, porque somos los padres que permitimos eso en la casa. Es el marido que permite esos demonios en la familia, en el hogar. ¿Por qué? Porque no busca a Dios. Y como les dije, amadas, si el hombre no lo busca, búscalo usted. Porque usted tiene la misma autoridad. Entonces resistir tiene que ver con confrontar, mantener una actitud de oposición ante un problema o una situación difícil que usted tenga o obligación. ¿Cómo? Asumiendo el esfuerzo que se oponen, luchando y actuando de acuerdo con sus exigencias. Una madre que se para en la brecha tiene hijos de victoria. Perdóneme que dé el ejemplo. Ahora para el Día de las Madres, mi hija me invitó a la casa. Y llegamos un poquito temprano a la cena. Y ella siempre está viendo que estén los 3 hijos de ella, Amanda, Josué y Débora. Amanda 15 años, Josué 21 años, Débora 22 años. Y ellos, mientras los abuelos estamos ahí, ellos están todos escuchando, compartiendo con nosotros la comida, y también está compartiendo a sus abuelos en familia. Nadie se va a meter al cuarto, porque eso es autoridad. Es que usted no es amiga de sus hijos, hermana. Usted es mamá. Usted no es amigo de sus hijos, hermanos. Usted es papá. Pero a veces no sabemos asumir el rol que Dios nos ha dado de padres y madres. Y creemos que mi hija me manda. ¿Por qué? Porque nos falta autoridad. ¿Y por qué no tengo autoridad? Porque no me someto a Dios. Y no resisto al diablo y a todos los demonios que mi hija carga gracias a mamá y a papá, que no tienen autoridad. Hermano, y vea que me voy, van a descansar de mí 2 semanas. Ni yo tampoco. Ay, Dios. Mateo capítulo 11. Ay, hermanos, cómasen esto y saborenlo como yo lo he saboreado. Mateo capítulo 11, verso 12. Mire qué tremenda palabra que hay aquí. En solo un texto bíblico, hermanos. Dice, desde los días de Juan el Bautista. ¿Están conmigo? ¿Sí? Sí. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. Ahora, ¿qué estamos viendo nosotros? Está diciendo aquí la Biblia. Que desde, ¿los qué? ¿Los qué? Diga días. Es decir, la Biblia está diciendo, desde que Juan el Bautista llegó. ¿Sí o no? Mire lo que dice. El reino
de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. ¿Sabe qué está diciendo Juan con esta palabra, hermanos? Juan está diciendo aquí, desde que Cristo llegó a la tierra, oiga esto, desde que Cristo puso los pies en la tierra, desde que Cristo se hizo hombre, se encarnó, el reino de los cielos comenzó a luchar contra ese poder que bajó del cielo y que tiene los pies en la tierra. Y solo los valientes lo arrebatan. ¿Qué quiere decir Juan? Está diciendo que si los judíos hubieran aceptado a Cristo, Él hubiera en aquel tiempo establecido el reino de los cielos en la tierra. Y desde los días de Juan hay una resistencia y una oposición a que el reino de los cielos se establezca en la tierra. Y ahora que estamos viendo la serie los lunes del milenio, usted va a ver la gran oposición en la guerra de Gog y Magog, que se está resistiendo para que el reino no se establezca en la tierra. Pero esta vez va a ser diferente en el milenio, ya usted va a estar en el cielo. Y solo los valientes lo arrebatan. ¿Qué pasó? Que ellos no lo aceptaron. Ellos lo rechazaron, lo crucificaron y lo mataron. Y desde ese tiempo hasta el día de hoy, el reino de los cielos sufre violencia. Porque cuando usted ve que hay alguien que se opone en su casa, en su oficina, en la iglesia, el reino de los cielos sufre violencia. Entonces hay que atacar fuerte, hermanos. Hay que atacar fuerte. Mire, aprender a poner límites, aprender a asumir los roles que Dios me ha dado como madre, como líder, como esposo, como esposa, no es fácil. Porque venimos de una tradición que tienen unas costumbres, mi abuela, mi papá, y un sancocho ahí donde nunca hubo papá. Solamente habíamos mujeres ahí, un matriarcado terrible era antes y hoy también. Pero mamás que están aquí, que se criaron como yo, que nunca tuvimos papá presente, el Señor nos da a nosotros palabra también, para nosotros poner límites y para nosotros ser inteligentes. Dice Judas capítulo 1 verso 3. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándoles que contendáis ardientemente por la fe que ha sido solo una vez dada a los santos. Usted tiene que saber, hermanos, que estamos contendiendo, estamos luchando, contendáis quiere decir pelear, luchar, batallar, combatir. Eso es contender. Estamos peleando, nos dice Judas. Tienen que estar peleando, tienen que ser valientes. ¿Cómo se cambia el carácter? Dígame una cosa, usted que sabe tanto. ¿El carácter es con el que se nace o el carácter se hace? ¿El líder es con el que se nace o el líder se hace? Cuando nosotros hacemos un carácter diferente de aquel que nos acostumbraron a vivir, nosotros tenemos que saber, hermanos, que este carácter se va a ir perfeccionando, pero conforme a la Biblia, no a las tradiciones de la familia, a no ser que sean buenas. Y de esta forma, entonces este verbo que se usa en el original tiene que ver con confrontar, tiene que ver con oponerse a lo que nos es contrario. ¿Con qué yo me opongo? Con aquello
que me dicen, esto es contrario a mis principios y a mis valores. Si eso es contrario, lo que te está vendiendo el hijo, el marido, la esposa, el nieto, usted tiene que confrontarlo. ¿Por qué? Porque es contrario. Diga contrario. Y usted no está a la venta. Nosotros tenemos que ser valientes y tenemos que aprender a confrontar, porque es contrario a mi fe, es contrario a mis principios bíblicos, es contrario a mi relación con Dios. ¿Usted me entiende, hermanos? Tenemos que confrontarlo. No ceder ante los enredos, no ceder ante los engaños del enemigo. La carne, el mundo o nosotros mismos no tenemos que ceder. ¿Qué vamos a hacer? Más bien tenemos que seguir caminando, haciendo retroceder al nuevo enemigo hasta eliminarlo por completo. Por eso nosotros decimos, nosotros no somos el pueblo que retrocede, sino que avanzamos. ¿Para qué, hermanos? Para que la nueva generación que nos sigue avancen en el camino como nosotros les hemos abierto el camino. No podemos ceder, tenemos que oponernos con carácter ante las crisis que se están viviendo, ante la oposición del enemigo que marca a cosas importantes en mi mente. Ahora lo vamos a ver. No podemos ceder, hermanos. Diga, no voy a ceder. No ceda. No ceda. Dios le va a ayudar. Dios le va a dar fuerzas. Y vemos un ejemplo bíblico que es David. No se conformó con ver caer a Goliat. David se le enfrentó a un enemigo que era grande, un enemigo que era viejo, un enemigo que era poderoso, un enemigo que era conocido. Y David. Pero ¿sabe qué? ¿Qué le pasó a David? Que David no se conformó, no solamente con atacar al enemigo. Y aquí hay estrategias para nosotros, hermanos, que queremos llegar en estos tiempos finales, como el mundo está tan alborotado, tan destruido, para llegar hasta el fin, ante la venida de Cristo. Nosotros tenemos que aprender de David, que él no solamente agarró la espada en sus manos, sino que cuando cayó el gigante, David con la espada le cortó la cabeza. ¿Sabe por qué? Dice, no sea que se levante. ¿Por qué? Porque él era muy poderoso. Él era muy grande. Y David no se la jugó. Dice, no, yo lo maté. Le di con la roca como una bala. Cayó sobre su frente y el gigante se fue para el suelo, como dice la canción. Pero ¿usted cree que David se quedó así? David tomó la espada y le cortó la cabeza. Y no solamente hizo eso, sino que exhibió la cabeza de su oponente. La publicó diciendo, mi Dios es poderoso, el que está conmigo es mayor que este gigante, y que de este gigante se va para el suelo, se va para el suelo. Yo no sé los gigantes que usted tiene en su casa, en su vida, pero ese gigante tiene que caer en el nombre de Jesús, tiene que ir al suelo. Lo tenés que ver con la cabeza partida y exhibir la cabeza delante de tus enemigos. Esa es la victoria que nosotros tenemos. Primera de Samuel, capítulo 17, verso 21. Dice la palabra de Dios. Entonces, 17:51, perdón. Dice, entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de la vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Mire, ahora vamos a ver principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. Cuando usted vence a uno de los grandes, los otros se caen.
Porque dice, ¿qué es este hombre que no había conocido? ¿Qué es este valor? ¿Qué es esta fe? ¿Qué es este carácter? Y los otros dicen, aquí con este no me meto. Resistid al diablo. Pero ¿qué? Primero que tiene que hacer, someternos a Dios. Y dice, y Él, esos son los 3 secretos de victoria para el cristiano. Número 1 es, número 2, número 3. A veces no podemos ni hablar porque estamos atados, hermanos. ¿Usted cree que usted no puede contestar porque le da vergüenza? No, usted no puede contestar porque hay demonios aquí en el pescuezo, en las cuerdas vocales, que no lo dejan usted cantar victoria. ¿Cuántos me aman? Entonces muchas veces nos hemos conformado no solo con aturdir a los enemigos, sino que no les hemos dado muerte. Tenemos que caer, tenemos que ver ese enemigo en el suelo, hermanos. Cuando ustedes los vean, por eso la Biblia dice que el poder del cristiano está aquí, porque tenemos poder en la planta de nuestros pies, porque podemos pisotear al enemigo, pero un enemigo que usted primero ha vencido, un enemigo que primero usted ha atacado, un enemigo que primero usted ha derribado, un enemigo que primero usted le ha cortado la cabeza, y después, como hizo David, tomó la espada, pero nosotros como iglesia lo terminamos de machacar. No se quede solamente, ahí tengo la victoria. Ten cuidado, resucita. Cuidado, se vuelve a levantar. No es cierto que los males vuelven a la familia como algo mágico. No es cierto que todo lo que es conductas aprendidas, las hijas y los hijos las vuelven a repetir. ¿Por qué? Porque el gigante que hace 5 años derrotaste se volvió a levantar. ¿Por qué? Porque nos descuidamos, hermanos. Entonces, recordamos todos los enemigos que el rey Saúl no eliminó. El Señor lo mandó una orden al rey Saúl. Rey Saúl era el rey de Israel. Y el Señor le dio una orden al rey Saúl. Saúl, Saúl, ahí te mando al profeta Samuel, para que te confronte con una verdad. Hay un enemigo que te está obstinando la vida y lo tenés que eliminar. Óigame, elimina a sus hijos, elimina a sus nietos, elimina su ganado, elimina a su esposa, elimina a su pueblo, porque no quiero que queden rasgos de esos enemigos, porque los enemigos se vuelven a levantar. Saúl no lo entendió. Saúl no le obedeció al profeta de Dios. Entonces, cuando usted no le obedece al profeta de Dios, esté preparado para las consecuencias. Porque el profeta de Dios vino a traer palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 15, verso 1 al 9. Dice, después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, esté atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Mucha atención, porque cuando Dios habla, tenemos que poner atención. Dice, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que él tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aún los de, ¿y aún qué? Usted puede imaginarse a Dios diciendo: mata a los bebés de pecho. ¿Y qué culpa tienen? Pero la genética está ahí en la sangre, y el gigante se vuelve a levantar.
Vea lo que dice. Aún a los de mata, ¿a dónde estoy? ¿A dónde estoy? En el 3. En el 3. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que él tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, a mujeres, a niños, aún los de pecho, a vacas, ovejas, camellos. Y uno dice, ¿y qué tienen que ver los animales? Es como la gallina, ¿verdad? El día de las madres. ¿Qué culpa tiene? Todos comemos arroz con pollo. Vea lo que dice. A todos y a los asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín 200,000 a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle y dijo Saúl a los ceneos: y vayan, apartaos y salid de entre los de Amalek. Wow. Pero no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostraron misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Ya cayó el chavalo. Dice, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está en el oriente de Egipto, y tomó vivo a Agar, el rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agar y a lo mejor de sus ovejas, que era el principio, era obediencia, ¿verdad? Y del ganado mayor, y de los animales engordados, y de los carneros, y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y menospreciables destruyeron. ¿Cuál era la orden de Dios? Selecciona al rey, a lo mejor del ganado, a algunos del ejército que están bien pochotones como Goliat, y a ellos déjenmelos ahí, no me los toque. Eso dijo Dios. Eso dijo Dios. ¿Por qué Saúl hizo lo contrario de lo que dijo Dios? ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo, porque era un hombre santo, porque era un fatal rebelde. Vea, hermanos, cuando el Señor le dice haga, haga. Cuando el Señor le diga no haga, no haga. Cuando el Señor le dice no visite a esa persona, no la visite. Aunque esté dentro de sus vínculos sanguíneos. Cuando el Señor le diga no vaya, no vaya. Si el Señor hoy me dice que no vaya a Croacia, no voy. No voy. Es que necesitamos ser obedientes, hermanos. ¿Sabe qué le pasó a Saúl? Saúl menospreció al consejero, al líder espiritual, al profeta Samuel, que le llevaba un mensaje al líder militar de Israel. Era el profeta Samuel contra el líder de Israel, el rey. Eran dos autoridades, una autoridad del cielo y otra autoridad de la tierra. ¿A cuál le creería usted? Y él desobedeció. Él era el mensajero y él claro que el mensaje de Dios es castiga a Amalek y todo lo que tiene Amalek, sácalo de tu casa,
sácalo de ese lugar. Yo no quiero nada contaminado, aunque sea muy lindo el bebé, aunque sea muy tierno el perrito, aunque sea muy útil la vaca. Yo no quiero nada contaminado, nada contaminado, nada contaminado, nada contaminado. ¿Qué parte no se entiende, hermanos? Esto es un mensaje para usted hoy. No quiero nada contaminado. Ay, que es poquito, mira. Ahí vamos a compartir unos cuantos tapis, unas birritas. Nada contaminado. Ni aún la ropa contaminada. Nada contaminado. Porque vendrá el juicio de Dios para usted y para todos sus hijos. Papá, mamá, somos nosotros los que abrimos puertas. Papá, mamá, somos nosotros los que cerramos puertas. No le eche la culpa al hijo. La culpa no es del caballo, ni de la vaca, ni del bebé. Es del el líder de Dios. Y en ese caso, el líder de Dios es usted en la casa. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios le ordenó claramente a Samuel que le ordenara a Saúl que ejecutara juicio total. No parcial. ¿Cómo era el juicio total? No parcial. No era unos, eran todos. No lo puede hacer fuera de mi casa. Aquí en mi casa, hijo, no está permitido eso. No, ¿cómo? ¿Dónde va ese novio? ¿Para el cuarto? No, ¿cómo? No, es que tiene sueño, mamá. Que vaya a dormir a la casa. ¿A dónde va enrollándose con las sábanas de la chica y pensando cosas que después se las lleva al baño? Ay, mamá, papá, no sean inocentes, por Dios. No sean inocentes. No, ¿qué están haciendo? Está descansando. Que vino muy cansadito. Y la hija le fue a llevar chocolatito. Y después le cayó mal. Y decía, pues qué raro, ¿verdad? Le cayó mal la leche, que era una deslactosada. Tremenda, ¿verdad? Soy yo tremenda. Soy tremenda, dijo el chiquillo aquel. Mateo capítulo 16, 18. Dígale al Señor que alargue este tiempo. Dice, y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Como nosotros podemos ver, usted y yo somos iglesia. Uy, hermanos, qué responsabilidad tan grande que usted y yo seamos iglesia. Desde aquel tiempo, desde aquel día, el Señor le dio una revelación a Pedro. Le dijo, ¿sabes qué? A partir de esta hora que yo he venido a establecer un reino que no me fue permitido, entonces se los voy a entregar a ustedes para que ustedes sigan una evangelización en el mundo. Y la van a llamar iglesia. Entonces, el cuerpo de Cristo es iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros no estamos para aguantar los ataques del diablo, sino para resistirlo, para confrontarlo, para oponernos, para pararnos en la brecha contra él y en contra de todas las maquinaciones que él tiene. Efesios, y aquí viene, hermanos, wow, qué tremenda esta enseñanza. Si no la termino, tranquilo, la terminaré cuando regrese. Efesios capítulo 6, verso 10. Esto es, vea, hermanos, Efesios capítulo 6 es el arma secreta para que usted camine en victoria donde usted se encuentre. Capítulo 6, verso 10 al 17. Dice, por lo demás, hermanos míos del ministerio fe, fortalezcase en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístase de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra mamá y papá. Porque yo no puedo pretender que es porque mi mamá, ahora que yo estoy en Cristo y soy un nuevo fruto de ese árbol,
por lo que me hizo mi mamá o me hizo mi papá o me hizo mi abuela. Estos son pretextos. Cuando yo estoy en Cristo, yo tengo la madurez para limpiar todo el pasado que me hicieron. Eso es lo que quiere decir en el libro de Efesios. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. ¿Contra qué? Potestades. ¿Contra? Y contra. Por tanto, mire, hermanos, cada una de estas potestades que se menciona aquí en Efesios son reales. Están activas hoy más que nunca. Y dice, por tanto, tomen, ¿qué? ¿Tomen qué? No, ¿tomen qué? Toda la armadura de Dios. Es decir, nos está diciendo, no sean como el rey Saúl. Ustedes tomen toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Si no hay obediencia, los demonios siguen entrando y saliendo por su casa como Juan por su casa. No hay una autoridad en mi casa, no hay límites en mi casa, no hay reglas en mi casa, no hay normas en mi casa. Eso es porque mamá y papá le permiten a todos los principados, las potestades y los gobernadores de las tinieblas de este siglo entrar y se le dieron las llaves. Ahora como ni llaves hay, le dan la tarjeta que abre y cierra. Tenemos que tener cuidado. ¿Quién es mamá y quién es papá? ¿Quién es esposo y quién es la esposa? Eso no es negociable. No es negociable. Y si usted, abuelita, crió a sus hijos, abuelita, usted es la autoridad. No solamente para que ande comiendo empanadas de vecindario en vecindario, es la autoridad de la casa. Cuando mamá murió, nos hicimos cargo de los hijos y yo era la autoridad de mis hermanos. Tuve que aprender, porque no es fácil, pero era la autoridad y ahí el Señor me preparó para tener iglesia. Dice el 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos. No son estos, son estos. ¿Dónde ataca el diablo? Con la verdad. Y vístasen con toda la coraza de justicia. Calcen los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo, oiga, esto se lo brinca uno. Oiga, diga sobre todo. Otra vez. Ahora ve aquí lo que dice. Y sobre todo, ¿qué dice? Tomen el casco de la fe, el yelmo de la fe. Dice que puedas apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Miremos, nosotros nos ceñimos con la verdad. Número uno, y si me quedo aquí después se lo repito. Número uno, ¿qué es ceñir? ¿Para qué uno se ciñe y qué se ciñe? ¿Qué es eso? Un cinturón. El soldado, primero antes de ir a atacar, se tenía que poner la faja, el cinturón, para amarrárselas en aguas, los vestidos, porque eran vestidos los que usaban. Si no se los apretaban aquí arriba, no podían atacar porque se le caía, y esto estorba para pelear. Lo primero que hay que saber es ponerse en cintura. Eso se llama autoridad. Tengo que amarrarme bien las faldas. Y no le estoy hablando a las mujeres, eran los hombres que usaban falda. Y tengo que usar un cinturón que abarque y que me dé estabilidad, porque también cuando me lo amarro el cinturón, eso me da protección en la cintura, en las vértebras, en la columna. Yo me tengo que preparar para la guerra, hermano. La guerra es verdad. Te levantaron guerra.
estás en batalla todos los días. Y cuando viene algo diferente a tu vida que no es normal de lo que siempre vives, hermanos, levanten un ejército, un batallón para que oren por ustedes. No se queden solos. ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen para estar solos? Vean, nosotros no nos llaman a intercesión a Eli. No, yo no me doy cuenta. Muchas veces pasan por la sombra de muerte y están solos. ¿Y por qué no hablan? Es que me da vergüenza. No, mentira, es que no obedecen, son rebeldes, desobedientes, no hacen lo que la palabra de Dios dice. Y pasan el llanto y el dolor. ¿Sabes qué me da pena? A mí no me gusta molestar a nadie. ¿Cómo a nadie? La Biblia dice que somos iglesia, ¿sí o no? Somos hermanos. Y la iglesia es como un matrimonio, en las buenas y en las malas. Jalamos juntos. Yo estaba orando por ustedes y yo decía, qué tremenda es la iglesia Ministerio Fe. Qué tremenda que es. ¿Y sabe por qué nos interesa tanto traerles esta palabra? Porque ustedes van de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria. Y hay que traerles alimento, porque una palabra normal a ustedes no les satisface. Ustedes quieren más, quieren más, quieren más, quieren más, quieren. Ay, te conozco, que te gusta lo bueno. Y nos tenemos que preparar, hermanos, pero también en una crisis ahí estamos presentes. Si no estamos nosotros, están otros líderes de la iglesia. Por eso es que aquí tenemos que saber que nos tenemos que ceñir, poner el cinturón. Vea, como decían los viejitos de antes, hermanos, fájense. Era tan real el fajarse que a los bebés cuando nacían los fajaban. Porque un esfuerzo y el ombligo seguro, según ella, se le iba a salir los ojos por el ombligo. Hay que fajarse, dígale al que está a su lado, hay que fajarse. Hay que trabajar, hermanos. Hay que creer, hay que orar, hay que ayunar. Eso es fajarse. Es someteos a Dios, eso es fajarse. Yo no puedo con esta boca que maldice a mis hijos orar a Dios. Yo no puedo pensar con esta mente que piensa cosas morbosas, estar pensando que Dios va a depositar en mi mente pensamientos de reino. Yo tengo que aprender a ser transformado, porque Dios va a usar en este tiempo gente obediente. ¿Sí o no, hermanos? Mire, hemos visto unas mamás que son así como: ay, es que mi hijo no me deja. Es que, y si se va, que se vaya. Usted queda con su esposito sola. Aleluya. Honeymoon por segunda vez. Número 1, ¿qué dice la Biblia? Nos tenemos que ¿qué? Ceñir, ¿verdad? Tenemos que ceñirlos. ¿Qué es ceñir, hermanos? Se los dije. ¿Qué es? Ponernos ¿qué? El cinturón, ponernos la faja, amarrarnos la cintura. Ahora sí, vamos a pelear. Venga, desgraciado que se acerca. Número 2, dice, nos ponemos la coraza de justicia. La coraza de justicia. Nos vamos a poner la coraza. ¿Qué protege? La coraza es un pectoral, hermanos, que lo cubre los órganos importantes del cuerpo humano, desde el corazón hasta los riñones, los intestinos. Yo me tengo que ir a preparar, ¿pero qué protege? Protege el corazón. ¿De qué? De sentir. Es que yo siento que hoy no puedo ir a la iglesia. Por cierto, hermano, les estamos pidiendo que vengan los lunes y los jueves. Vengan al culto, congréguense los lunes y los jueves. Vea, 3 por aquí y 5 por allá, es los que vienen los lunes y los jueves. Y hermano, ¿dónde está usted?
Vea, estamos en tiempos difíciles, hermanos. Esta batalla usted no la puede llevar sola. Con alabanza, con adoración, con leer la palabra de Dios. Lunes y jueves a las 7 de la noche aquí. Hermanos, apoyen ahora que no vamos a estar nosotros también. Entonces, ¿qué pasa? El enemigo va a atacar tu mente, tu corazón. El enemigo va a atacar tu corazón. ¿Con qué? Con sentimientos. Con sentimientos, deseos aquí en el corazón. ¿Sabe por qué es importante cubrir el corazón? Porque el corazón es el órgano más importante del ser humano. Si Satanás ataca tu corazón, metiéndote basura, metiéndote mentiras, nosotros estamos listos, hermanos. Trate de mantener el corazón libre todo lo que pueda. Ve, hermanos, que usted sea bien recibido donde va, que cuando usted va a visitar a su suegra, que usted a veces la quiere matar, pero ahí está, la va a heredar. Usted llévele pancito y ella así como un chompipe seguro lo va a recibir. Ay, usted no, usted tranquila. ¿Sabe qué? Yo aprendí a no enojarme. ¿Sabe qué? Yo aprendí a no gritar. ¿Y sabe por qué? Porque me conviene. Porque en mi casa todos gritábamos. Pero yo aprendí a no gritar. Yo aprendí a ser diferente. Ahí está mi hermana mayor, que ella sabe cómo era yo. Yeah. Pero aprendí porque me conviene a ser diferente. Si usted va a estar bravo conmigo, yo no me enojo. Yo decido no enojarme. Es tanto así que he visto personas que se han ido aquí de la iglesia y a mí se me olvida y ¡ay, qué lindo verte, qué alegría! En la otra vida la hubiera matado. Porque yo era como sicaria en la vida pasada. Súper violenta. A un hombre le corté las venas. Lo tuvieron que pasar al hospital de emergencia. Yo pensé que me iban a meter a la cárcel. Pero Dios transformó mi vida. Hoy soy diferente porque decidí ser diferente. Pero no se meta conmigo. No, mentira. Número 3. Nos cubrimos los pies con el calzado del Evangelio de la paz. Hermanos, quiero decirle que paz no es que no haya guerras. Paz es tener a Cristo. No es la ausencia de guerras. Estamos en paz. ¿Y para qué me sirve a mí la bendita paz de las armas si en mi casa y en mi corazón no hay paz? Si en mi matrimonio no hay paz. Si en mi iglesia no hay paz, si en mi red no hay paz, ¿para qué paz? ¿Solo porque no hay balas? Eso no es paz. Presencia de Dios en tu vida, eso es paz. Por eso el Señor nos dice, la paz mía yo te la dejo y la paz mía yo te la doy. Yo no la doy como el mundo la da. Y aquí es donde cabe aquella palabra, no se confunda, hermanos, eso no es paz. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros que aprender a caminar, a caminar. ¿Qué es lo que vamos a caminar? Caminar la milla que el Señor nos ha enseñado. Camine. No importa los años que usted tenga aquí en la vida. Mi hermanita está malita en la casa, está acostadita. Pero yo le digo a ella, siga guerreando, Florcita, siga guerreando. Ahí donde está, en ese cuarto de guerra, siga guerreando. En esa cama de dolor, siga guerreando, siga guerreando. Hay mucho por qué guerrear. ¿Usted cree que yo le permito a mi hermana que me reciba así? Me voy a morir. Le digo yo, no, mi hermano, cuando usted se muera, para que lo sepa, lo que le digo yo a mi hermana, no me señale. No me señale. Yo le digo a mi hermanita, ¿sabe una cosa, mi amor? Nosotros somos inmortales. La muerte es una mentira del diablo. Usted no se va a morir. Nosotros solamente nos cambian de barrio.
Sí, no existe la muerte para nosotros. Entonces, ¿por qué nos vamos a enchompipar y por qué nos vamos a poner todos melancólicos? No, no, está en la presencia de Dios. Fuimos a una vela de una de las ovejitas de nosotros la semana pasada. Duele, porque duele, ¿verdad? Duele la situación, cómo murió y duele, pero ella es salva, está en el cielo. Y nosotros tenemos que trabajar porque en cualquier momento nosotros nos sacan de este mundo. Y el camino que usted ha elaborado es ahí ese camino que se va a ir. Si usted elaboró el camino de arriba, se va para arriba. Si usted elaboró el camino de abajo, se va para abajo. 5. Cubrimos nuestra cabeza con el casco de la salvación. Y aquí están los pensamientos. Yo tengo que saber que yo no voy a entrar a la guerra con estos pensamientos porque seré soldado muerto. Seré un soldado muerto. Yo tengo que saber que el casco tiene que proteger mis pensamientos. Perdón, hermanos, ¿con qué sueña usted cuando duerme? Cuando un sueño se repite y se repite y se repite y se repite y se repite. Oramos por una persona que tenía sueños, que tenía ella sueños en contra de Dios hace algún tiempo, de blasfemia. Y ella decía, yo no sé por qué yo sueño en contra de Dios, mis pensamientos en contra de Dios. Hay otras personas que sueñan con inmundicia sexual. Hay otras personas que sueñan con temores, con esos demonios. Hermanos, ¿usted cree que eso es mentira? Es verdad, es que no hemos aprendido a cerrar puertas. Las tenemos abiertas o semiabiertas porque no nos gusta trabajar. Por eso los sueños se repiten. Escúcheme, usted que sueña. ¿Por qué usted sueña eso repetidas veces? Porque el sueño es una voz del alma de lo interno que te está hablando del subconsciente al consciente para que le pongas atención. ¿Por qué es ese problema que usted tiene? Por eso se repiten los sueños. Ay, otra vez soñé lo mismo, que me van a perseguir. Vea, yo cuando estaba chiquito, cuando estaba con mis hermanos, los tenía que pasar de Barrio Cuba a Sagrada Familia y pasábamos por un puente. Era una realidad, eso es real, a uno le pasa. Un abuso, una violación, un sometimiento a una persona que es autoritaria, no que tiene autoridad, sino que es una persona autoritaria, controladora, manipuladora, tóxica. Yo pasé por ese puente y un día me encontré que el puente no tenía una tabla. Uy, qué susto me pegué. Porque mis piernas no eran largas, tenía unos 13 años, 12, 13 años. Y yo tenía que brincar. Y digo yo, ¿y si me caigo? Ahora voy para allá. ¿Y a la avenida? Hermanos, duré años con esa pesadilla en mi mente. Y siempre soñaba que tenía que pasar un puente. Y esos puentes me daban horror. Me fui un día para donde mi hermana a visitarla allá en Nueva Orleans y teníamos que pasar allá un puente que se llama Happy Long. Yo no sé dónde quedará. Tú que eres gringuito, no sé dónde queda el Happy Long del puente ese en Nueva Orleans. Pero yo le decía a mi hermana, tenemos que ir. No puede irse por otro lado. Ese chunche tenía 2 kilómetros de largo. Ahí el Señor me sanó. Lo tuve que pasar. Agarré a mi hermana de la mano y le metí las uñas y le digo, Señor, ayúdame a superar este miedo. Señor, yo rompo con este miedo en el nombre de Jesús.
Señor, por favor, ayúdame. Yo sudé, hermanos, las lágrimas se me venían. Era el temor tan grande y no me volví a soñar con los puentes caídos. Tenía puentes caídos en mi vida. Y no solamente era aquella tabla, era que esa tabla simbolizaba cosas que yo había sufrido. Por eso cuando un sueño se repite y se repite, busque ministración, hermano, no se quede solo. Amén. Amén. Y terminamos con la última, punto número 6, y lo dejo para seguir después. Y tomamos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Por qué la palabra de Dios se deja para el final, hermanos? Wow, esto es muy interesante. Mire cómo termina esta predicación. ¿Por qué la palabra de Dios se deja de último punto y no es el primero? Porque nosotros emocionalmente tenemos más enredos que si no atendemos el alma y las emociones, nunca vamos a entender la palabra. Por eso la gente de afuera no lee la palabra, porque anda tan enredado en su corazón, en sus pensamientos, en sus sentimientos, en sus emociones. Psiquiatra por aquí, pastillas por acá, psicólogo por acá, terapia por acá. ¿Por qué? Porque no está resuelto. Y yo tengo que aprender a estar resuelta. Si usted no está resuelto en su alma, usted va a seguir como el dicho de las abuelas que dice que no cambiamos de piojo a liendre. Vamos a seguir siendo los mismos. Por eso es que somos cristianos, tenemos la Biblia, nos congregamos y somos tan poquitos, tan debilitos, tan tontitos y tan pobrecitos. Póngase de pie, terminamos. Padre, gracias porque nos enseñas tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos instruyes, Señor. Gracias porque nos amas. Gracias porque tú amas Ministerio Fe. Gracias porque los tomas de su mano, Señor amado, y no los sueltas. A pesar de muchos errores que cometemos, Señor. Gracias por la valentía que nos has dado, Señor. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Gracias, Señor. La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto, por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta al tiempo, no se rinde al fracaso. La fe sigue luchando.